Bueno, muy buen día para todos. Eh, en este video voy a explicarles, hacerles una inducción frente a cómo se realizaría el proceso de elaboración de perspectiva estimativa utilizando ya como base una fotografía y no una plantilla como lo veníamos trabajando anteriormente. Cabe anotar que este mismo sistema toma de base la parte inicial, o sea, el tema anterior, que era el de elaboración de plantilla. La diferencia, digamos, es que lo que vamos a hacer en este ejercicio es que vamos a generar una plantilla a partir de la información de la fotografía. Lo que tengo aquí es una imagen, la puse en una resolución como en gris y opaca para que se les haga más fácil poder ver los trazos, ¿sí? El ejercicio, cuando ustedes lo vayan a realizar a mano, básicamente lo que tendrían que hacer es imprimir la fotografía en el tamaño que ustedes deseen realizar la perspectiva. ¿Eso qué quiere decir? Si quieren realizar una perspectiva pequeña, seguramente la fotografía la van a imprimir en un tamaño pequeño, en una hoja tamaño carta. Pero si tal vez ustedes lo que quieren es hacer una perspectiva un poco más grande o con un mejor tamaño calidad, seguramente la fotografía la tendrían que imprimir en una hoja doble carta. Entre más grande la fotografía, cabe anotar que la perspectiva va a quedar más grande, pero también van a tener que involucrar más detalle. Este recurso o esta herramienta es muy valiosa también para que ustedes puedan hacer bocetos de posibles intervenciones que ustedes quisieran proponerle a sus clientes. Este ejercicio lo que vamos a tratar de hacerlo es que seguirá siendo un ejercicio estimativo, ¿sí? Podemos utilizar regla. Yo aquí voy a trabajar trazos a mano alzada teniendo en cuenta pues el método que estoy usando para explicarles, pero ustedes pueden utilizar regla para apoyarse en los trazos. Y la idea es que puedan imprimir la fotografía en un tamaño relativamente bueno, o sea, no la impriman en una hoja tamaño carta. Mi recomendación es que la puedan imprimir en una hoja doble carta para que quede una perspectiva un poquito más, no queda tan grande como de un cuarto de pliego, pero va a quedar, digamos, de buen tamaño. Cuando impriman su fotografía, preferiblemente a color, van a poner un papel mantequilla o calco encima para empezar a hacer el proceso de construcción. Entonces yo aquí la tengo opaca haciendo la semejanza como si hubiera puesto un papel mantequilla encima. Lo primero que ustedes deben hacer básicamente es identificar si la fotografía que ustedes están observando es una fotografía que simula una perspectiva cónica frontal, o sea, a un punto de fuga, o si es una fotografía que está simulando una perspectiva cónica angular o a dos puntos de fuga. Si ustedes ven bien aquí, estamos frente a una perspectiva a un punto de fuga. En esa medida, lo primero que deberíamos encontrar es ese punto de fuga. ¿Cómo hacemos ese ejercicio? Básicamente lo que ustedes van a hacer es que van a trabajar con la información del espacio para que puedan encontrar esos elementos. Por eso es una perspectiva estimativa, porque aquí ya no hay, digamos, por un lado, esto no está a escala, porque obviamente todo depende del tamaño que ustedes imprimen la fotografía, ¿sí? Y aparece un elemento adicional que de pronto cuando trabajábamos la plantilla sí existía, y es que había un módulo. Entonces, si bien no estaba a escala, yo tenía un módulo y yo lo que hacía era repetir ese módulo y con base a eso tenía la información del espacio. Aquí vamos a tener que construir la dimensión del espacio meramente a través de la observación de los elementos. Pero vamos a ir por partes. Lo primero que voy a hacer es que voy a encontrar los puntos de fuga. ¿Sí? El punto de fuga en este caso porque es una perspectiva cónica central. Lo que yo recomiendo es que ustedes observen esos elementos que me permiten encontrar la fuga. Yo podría trabajar con la pared, con las líneas del cielo, incluso también con las líneas del piso. Lo que voy a hacer inicialmente es que voy a prolongar estas líneas, ¿sí? Un par de líneas, podría coger las dos que están en la parte de arriba, ¿sí?
Podríamos asumir que ya en este momento donde se me crucen estas dos líneas, yo ya tengo ese punto de fuga. Sin embargo, no está de más que también trabajen con algunos elementos adicionales para aumentar la precisión, ¿sí? Y eso les permite en últimas encontrar un punto con mayor nivel de precisión. Esto es normal que pase, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que tomen una decisión frente a dónde van a ubicar su punto de fuga para poder trabajar a partir de ahí. Digamos que entonces yo en ese caso voy a ubicar mi punto de fuga en este punto. Bien, eso significa, voy a borrar aquí estos trazos para que no nos confundamos, ¿sí? Y vamos a asumir entonces que yo ya tengo este punto de fuga situado acá, perdón. Aquí voy a ubicar mi punto de fuga y ya sabemos que por donde tengamos nuestro punto de fuga, nosotros podemos ubicar nuestra línea de horizonte. Eso quiere decir que ya tenemos una serie de elementos aquí dentro de la construcción del espacio. Tenemos un punto de fuga, ¿sí? Perdónenme que lo voy a... Tenemos un punto de fuga, ¿sí? Y tenemos una línea de horizonte. Bien, estoy borrando aquí los trazos para que a ustedes les quede más fácil de poder trabajar o poder observar. Entonces, después de prolongar estos elementos, ¿sí? Prolongo unas líneas, encuentro mi punto de fuga y puedo trazar mi línea de horizonte. Lo que voy a tratar de sacar es la proporción o las dimensiones del espacio. Eso, en esa medida, lo que voy a hacer es que trabajo a partir de aquí y voy a trazar, digamos, como la proporción inicial del espacio. Recuérdense que la idea es que esto se va a trabajar a partir, digamos, de la información que el espacio ya me está dando, ¿sí? Y esta información ustedes la pueden replicar perfectamente, no hay ningún problema, ¿sí? A menos de que quieran, digamos, ampliar luego el espacio, pero digamos para comenzar, dentro del proceso inicial, ¿sí? Podríamos decir que ya tenemos un trazo inicial. Recuérdense que yo estoy haciendo esto a mano alzada, ¿sí? Pero ustedes pueden apoyarse con regla. Aquí lo importante, digamos, es poder establecer, digamos, como ese espacio en términos generales, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué dimensiones tiene ese espacio? O sea, yo tengo que definir este espacio cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto, ¿sí? O sea, cuánto es esta altura y cuánto es este ancho. Y eso yo lo tengo que hacer meramente desde la observación. Ahora, tienen una serie de elementos que les puede brindar cierta información para entrar a determinar algunas proporciones, ¿sí? Por ejemplo, frente a la altura, aquí tienen unos muebles que les sirven de referencia, esta lámpara, cuando hay figura humana es una ventaja muy grande porque es que la figura humana ustedes ya pueden determinar, listo, es una persona mide 1,50, 1,60 y con base a eso pueden proporcionar, ¿sí? Pero entonces, digamos, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con la información que la fotografía me esté brindando. Podríamos decir que de alguna u otra manera, esta lámpara que está situada aquí, que está casi en el espacio, podríamos decir que esta lámpara puede tener relativamente unos 2 metros de altura. Yo no creo que sea más alta, no pareciera, ¿sí? Recuérdense que al fin y al cabo es un ejercicio de estimación, pero traten de que sea una estimación lo más acertada posible. Estas sillas son relativamente altas, ¿sí? Esto no es una silla que tiene 1 metro de altura, seguramente es una silla bastante alta. Podríamos establecer más o menos que este punto aproximadamente, podríamos decir que estos son 2 metros de altura, ¿sí? En esa medida, yo lo que voy a hacer es que voy a proyectar esta altura aquí, ¿sí? Y si yo la fuera a prolongar, podríamos decir que este punto que tengo hasta acá trazado son 2 metros de altura.
Si yo divido esto en dos partes iguales, ¿sí? Podríamos establecer que esto es 1 metro, 2 metros. No creo que nos dé el metro completamente, porque si ustedes lo proporcionan, puede que nos alcance a dar los 3 metros, tal vez 2,80, 2,70, ¿sí? Pero entonces la idea es que con base a esta información, ustedes determinen esta altura cuánto es, ¿sí? Y digamos que voy a hacer una estimación y voy a establecer que esta altura son 3 metros. ¿Sí? Vuelvo, insisto, es una estimación. Ustedes están haciendo, es un ejercicio de estimación al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, entonces yo podría dividir esto en tres partes iguales y yo ya tendría, voy a pasar aquí un trazo más pequeño, ¿sí? Una manera de generar una subdivisión inicial que me establece, digamos, como una altura, ¿sí? Me quedo aquí un poco desproporcionado, déjenme lo borro, ¿sí? Y vamos a volver a hacerlo. Entonces lo voy a dividir en tres partes iguales. Y yo puedo establecer que ya aquí tengo una medida de 1, 2, 3 metros. Incluso esta lo puedo yo proyectar sobre las paredes. Si se están dando cuenta, lo que estoy haciendo en este momento es básicamente construyendo mi plantilla a partir de la información de la perspectiva. ¿Bien? Ahora, fíjense, esto es una perspectiva a un punto de fuga y esto me va a facilitar el proceso, ¿sí? Porque no es una perspectiva angular, o sea, intencionalmente, digamos, se nos hace más sencillo trabajarlo, porque yo ya sé que esta medida que está aquí, ¿sí? Voy a resaltarla acá, esta medida, yo determiné que esta medida es 1 metro, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo replicar esta medida sobre este sentido, ¿sí? Y repetir esa medida de 1 metro. Y si se van dando cuenta, pues básicamente empiezo a hacer también una modulación. Lo puedo hacer aquí atrás porque al fin y al cabo es una perspectiva cónica frontal a un punto de fuga. Entonces yo sé que esta pared del fondo yo la veo de frente. Yo no tengo ningún problema. Esto no está fugado. Entonces, esta pared del fondo, los trazos son completamente ortogonales, las líneas horizontales y las líneas verticales. No tengo ningún inconveniente. O sea que yo podría hacer una modulación a partir de ahí, teniendo ya esta medida inicial, que fue ese metro que yo determiné, que vuelvo, insisto, es una estimación. Pero tenemos que ponerle lógica. Ya ustedes lo que tienen que hacer es observar. Si esta medida que les está dando, 3 metros por 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros aproximadamente, si nos puede estar dando la proporción de este espacio o si estamos salidos de escala. Es válido que ustedes puedan decir, no, esto está fuera de escala, definitivamente este espacio no tiene 3 metros por 6 metros. O sea, yo cuando observo esta sala, yo puedo decir, no, esto no va a tener 6 metros, esto es un espacio que puede tener 4 metros, 4,50. Eso quiere decir que ustedes tendrían que regresar y volver a replantear cómo está la proporción del espacio. Pero acuérdense que la información del espacio es la que me va a brindar si yo estoy quedando bien o si no está quedando escalado el espacio. ¿Bien? O sea que aquí podríamos entrar a definir eso. Pensaríamos, ¿sí? Yo pienso que observando desde acá, puede que este espacio no tenga 6 metros de altura, tal vez estoy como exagerando un poquito el tema de la modulación, ¿sí? O sea que yo puedo entrar aquí y decir, bueno, vamos a replantear esto, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se sientan cómodos con la proporción que les está quedando en el espacio, ¿sí? Eso querría decir que podríamos pensarnos
que la altura de este espacio tal vez no son 3 metros, sino que la altura de este espacio puede ser menos, ¿sí? Podríamos estar hablando de 2,50, ¿sí? O sea que vamos a hacer un ejercicio y vamos a cambiar el módulo. Vamos a establecer que estamos hablando de 2,50 de altura. Entonces, vamos a dividir este espacio en 5 partes iguales. O sea que estableceríamos un módulo de 50 centímetros. O sea que vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que yo aquí estoy estimando, ustedes pueden trabajar con regla y les va a dar mayor precisión, ¿sí? Pero entonces voy a cambiar la modulación y voy a pensar que este espacio es de 2,50 y no de 3 metros de altura. Un poco más bajo y pienso que es lógico, ¿sí? Y luego, a partir de eso, pues establezco entonces el ancho de este espacio cuánto es, si ya he definido esa modulación, ¿sí? En ese sentido, lo que voy a tratar de hacer es que voy a tratar de replicar dos de estos para generar como la separación. ¿Sí? Y aquí más o menos estamos estableciendo. ¿Sí? Acuérdense que esta modulación la estoy manejando de 1 metro, o sea, dos de estos lo estoy repitiendo acá, ¿sí? Como para más o menos sacar esa medida. O sea que estamos hablando de 4, 4,50, 4,60. Pienso que ya tiene más lógica la proporción del espacio con el solo hecho de cambiar ese módulo. O sea que miren que es muy importante la observación. Incluso yo podría aquí en este punto, si quieren subdividir para que quede la modulación cada 50 centímetros, vuelvo y repito, yo estoy haciendo esto como a mano alzada, o sea que hay un margen de error grande, por ejemplo esto me quedó mucho más grande que esto, pero ustedes sí lo pueden medir y dividir en partes iguales, ¿sí? O sea que aquí yo ya tengo una pared que está dividida, 2,50 de altura y más o menos estamos hablando de 4,50 de ancho, ¿sí? O sea que ya tengo una proporción establecida. ¿Sí? Y ya tengo un módulo con el que puedo trabajar. Incluso este módulo se puede empezar a proyectar sobre las paredes y sobre el piso, ¿sí? Entonces aquí prolongo con la fuga. Acuérdense que tenemos que respetar la fuga, ¿sí? E incluso puedo hacer esto mismo en el piso también. Puedo prolongar aquí esta dimensión de 50 centímetros que me va a servir muchísimo para yo poder empezar a trazar los elementos que van dentro del espacio. Ahora, aquí viene un reto grande, ¿sí? Esto prolónguenlo. Si la fotografía llega hasta aquí, no significa que ustedes no pueden prolongar el espacio, es válido hacerlo, ¿sí? Para que tengan un poquito más de amplitud. Ahora, ¿cómo se van a trabajar las profundidades? Las profundidades ya son un poco más exigentes. ¿En qué medida? Yo no puedo dividir esto en partes iguales porque obviamente esto está en perspectiva. ¿Qué significa que esto esté en perspectiva? Que lo que está más atrás se va a ver más pegadito, lo que está más adelante se va a ver mucho más separado. O sea que hay que tener presente ese elemento como tal. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo entonces de esa manera también aprovechar los elementos que están en el espacio y esos me permiten yo poder establecer una dimensión. Podemos citar algún ejemplo. Las sillas están giradas, tal vez no me van a brindar buena información, sin embargo, yo tengo esta mesita, por así decirlo, que es como un futoncito. Se podría decir que este elemento sí está más o menos como ortogonal, ¿sí? O sea, estoy como reconstruyéndolo a partir de este volumen. Entonces estoy reconstruyéndolo aquí en el piso como el volumencito
Entonces, yo podría trabajar con esta información. Esta profundidad que yo acabé de encontrar aquí, ¿sí? Esta profundidad yo podría decir que más o menos con base a lo que yo estoy observando, podríamos decir que este es un elemento que mide 1 por 1. Digamos que, vuelvo, insisto, es una estimación. ¿Bien? O sea que con base a eso yo puedo ya definir aquí una profundidad. Y yo ya podría decir que esta medida es 1 metro de profundidad. ¿Sí? Todo es con base a la observación. Alguien podría decir, venga, yo puedo también hacer el ejercicio aquí también con esta sillita, lo inscribo en un cuadrado y podríamos decir que esto es un elemento que tal vez mide 50 por 50 y ya tengo de una vez una profundidad de 50 por 50. Es válido, ¿sí? Si el día de mañana es un mueble, una cama, una mesa, una silla, la idea es que ustedes puedan, ese elemento o ese mueble que está en el espacio les pueda arrojar información. En este caso, digamos que voy a trabajar a partir de este elemento de 1 metro. Por lo tanto, voy a borrar esto aquí para que no nos estorbe al momento de elaborar la plantilla, ¿sí? Y voy a establecer que esta medida es 1 metro. O sea que voy a trabajar a partir de acá. Trazo estos primeros 2 ejes que son los que yo pude reconstruir. Pero recuerden que esto es 1 metro. Ahora, ¿yo qué podría hacer? Yo podría decir, venga, si yo aquí estoy ya trabajando con un módulo de 50 por 50, me genera menos confusión si yo también en el piso genero una modulación de 50 por 50. Pero digamos que eso es fácil de resolver. ¿En qué medida? En la medida de que yo ya sé que este cuadradito que está aquí es un cuadrado que tiene 50 de ancho por 1 metro de profundidad. Si yo saco la mitad, yo ya sé que este eje que estoy trazando acá son 50 centímetros de profundidad. ¿Bien? Insisto, seguramente cuando ustedes lo hagan con regla les va a dar mucho más preciso que en el caso mío. Acuérdense que aquí yo no tengo por qué ver esto cuadrado porque esto está en perspectiva. Es lógico que este elemento se vea acostadito o se vea más pequeño. Incluso a medida que se va alejando se tiene que ver mucho más, ¿sí? Ahora, espero que se acuerden cuando hicimos el ejercicio en la plantilla de cómo podíamos prolongar estos cuadros hacia atrás o hacia un lado a partir de diagonales, ¿sí? Acuérdense que yo aquí les había hecho un ejercicio de manera ortogonal, ¿sí? Que si yo tengo una cuadrícula de 50 por 50, ¿sí? Cuando yo saco acá diagonales y yo empiezo, perdón, voy prolongando, yo puedo ir encontrando las otras profundidades y puedo ir prolongando esa cuadrícula. Voy a hacer este mismo ejercicio aquí. Entonces voy a comenzar con esta esquina y voy a encontrar esta diagonal y la voy a prolongar. ¿Qué acabé de hacer? En este punto yo ya sé que puedo trazar el siguiente eje y en este puedo trazar el siguiente eje. Y ya voy generando una profundidad. Fíjense que aquí ya llevo 2 metros de profundidad construida, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué sucede si necesito sacar el resto de profundidades? Ahora, yo puedo hacer esto. Yo puedo coger y acá prolongar hacia acá abajo, ¿sí? Y seguramente empiezan a aparecer otras profundidades hacia adelante, ¿sí? Y miren lo que está sucediendo que tiene lógica. A medida de que yo estoy más adelante, el cuadro se tiene que ver mucho más amplio y a medida de que yo me aleje, el cuadro se tiene que ver mucho más apretado. ¿Bien? Aquí ya no tengo más espacio para prolongar. Venga, pero entonces ya tengo varios ejes. Puedo repetir el proceso aquí. Y fíjense que al repetirlo logré encontrar una profundidad más. Perdónenme por las líneas torcidas, recuérdense que yo estoy aquí a mano alzada, ustedes lo van a hacer con regla y les va a quedar mucho más preciso. Bien, y digamos que de alguna u otra manera
de una forma con cierto margen de error, porque estoy a mano alzada, porque al fin y al cabo es una perspectiva estimativa, no nos tiene que quedar perfecta, pero al menos sí proporcionada. He logrado encontrar como una profundidad del espacio, y acuérdense que cada cuadrito son 50 centímetros, por lo tanto podríamos decir que esto tiene 1, 2, 3, y estamos hablando que en este punto estamos hablando que hay 4 metros de profundidad. Antes de empezar, porque fíjense que lo que estoy haciendo es que estoy reconstruyendo la plantilla, ni siquiera he empezado con la perspectiva del espacio. Lo que estoy haciendo es que a partir de la fotografía reconstruyo la perspectiva, pero ya deben tener una proporción del espacio. Esto más o menos me está diciendo que esto es un espacio de 4 por 4,50 de profundidad por 2,50 de altura. Analícenlo, reflexionenlo y determinen si sí es así o no es así. Bien, ahora, ¿qué sucede el día de mañana en donde no están trabajando con una fotografía que ustedes no tomaron, sino una fotografía que ustedes sí tomaron? La ventaja es que si ustedes tomaron la fotografía, ustedes pueden tener la información de cuánto mide ese espacio y a partir de esas dimensiones modulan. ¿Sí? De pronto yo tomé la fotografía de la habitación de mi casa, de la habitación principal de mi casa, la tomo en posición frontal y luego yo le tomo la medida al espacio de mi casa y yo ya sé que la habitación mide 5 por 5, entonces ya tengo una medida para modular. Aquí hicimos el ejercicio incluso más difícil porque como yo no tomé la fotografía del espacio, yo no sé cuáles son las medidas de este espacio. Pero cuando ustedes toman la fotografía, va a ser mucho más fácil modular porque ustedes sí tienen la información de las dimensiones. Ese viene siendo la ventaja cuando ustedes toman la fotografía. ¿Bien? Entonces, ya después de que tengo esto, incluso podemos hacer el ejercicio también de generar la modulación también en las paredes, ¿sí? Vuelvo, insisto, aquí hay un margen de error bastante grande, me está quedando pues como medio torcidita y no me está quedando tan preciso, pero a ustedes les va a quedar mucho mejor, yo sé que sí, ¿sí? Vamos entonces a generar un proceso de elaboración de plantilla a partir de la información que ustedes tienen. Bien, y ya esto les va a servir para luego poder modular y generar la perspectiva de su espacio. Bien, ¿qué sigue después? Lo que sigue después es exactamente lo mismo que ustedes hicieron cuando trabajamos la perspectiva a partir de plantilla. Entonces, determino qué tipo de espacio es el que quiero trabajar. ¿Sí? Es una habitación, es un comedor, es un estudio, es una sala, ¿sí? ¿Qué tipo de espacio es? Y a partir de eso, ¿qué muebles quiero poner y cómo quiero ambientar? ¿Sí? Y a partir de eso, entonces entro a definir. ¿Listo? Que aquí se facilita algo y es que de pronto los elementos del espacio yo los puedo recrear. Por ejemplo, venga, aquí atrás hay un ventanal lindo, chévere. Yo puedo conservar ese ventanal. Entonces yo puedo decir, venga, no, el ventanal se conserva, ¿sí? O sea que voy a trabajar aquí este elemento que es como una ventana grande. Entonces voy a conservar la ventana. Perdón que él me hace como una reconstrucción a partir de... Voy a hacerla entonces aquí para que él no me reconstruya. Que el programa automáticamente me lo genera. Perdone aquí. Que cuando lo ve que simula un trazo ortogonal, entonces él asume que quiero hacer una figura perfecta. Entonces, intencionalmente me voy a equivocar un poquito. Entonces, digamos que aquí estoy haciendo la ventana, le hago su respectivo espesor, ¿sí? Y conservo los elementos del espacio que quiero conservar, ¿sí? O sea, esto lo pueden hacer ustedes. ¿Listo? Digamos que, venga, yo quiero conservar este elemento que está aquí. No hay ningún problema, lo pueden conservar. O sea, los muebles existentes que quieran conservar, pueden conservarlos. ¿Sí?
pero ya digamos que yo quiero cambiar y proponer aquí, venga, yo quiero poner una poltrona, ¿sí? Entonces voy a poner, yo ya sé que esto es 1 metro, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí una poltrona de 1, 2, 3 metros, no, podemos hacerlo de 2,50 nomás, ¿sí? Entonces hago el elemento, lo mismo que hicimos con la plantilla, voy a hacer el cajón que ocupa ese sofá. Entonces, si yo estamos hablando de un sofá que tiene 50 centímetros de altura, entonces prolongo, mido acá arriba, proyecto, entonces aquí tengo la altura y voy a sacar 50 centímetros más para el espaldar, trabajo con la fuga, ¿sí? Y de manera muy sintética, pues entonces genero los cajoncitos que, acuérdense, esto lo hicimos cuando trabajamos la plantilla, eso no va a cambiar, ¿sí? Ya después, a partir de ahí, entonces ya ustedes le dan es la forma, ¿sí? Y yo a esto ya le pongo un apoyabrazos, ¿sí? Y ya le van dando la forma que le quieran dar para que quede, digamos, el mueble, pero inscrito dentro del cajón. ¿Listo? Este sería el ejercicio, pero esto básicamente es lo que ustedes ya hicieron en el ejercicio anterior cuando trabajamos con la plantilla, ¿sí? O sea, el paso adicional que tenemos que añadir cuando trabajamos con fotografía es que la plantilla no me la están dando, sino que a partir de la información de la fotografía yo construyo mi plantilla y a partir de esa plantilla genero la propuesta del espacio. Bien, ese es el ejercicio, digamos, con el que vamos a trabajar ahorita, que es la perspectiva estimativa a partir de fotografía.